el espacio a dos orillas con Silvia Visconti, que nos va a contar ahora qué nos trae para hoy. Silvia. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, mira, hoy voy a volver un poquito sobre el tema del arte visual. ¿Te acordás que hace 2 semanas hablamos del siluetazo? Sí. Y de alguna manera yo decía que el siluetazo era como el punto final o el cierre de toda una corriente artística que buscó vincular el arte a los problemas sociales. Y bueno, esos antecedentes tienen que ver con las vanguardias, pero tiene un antecedente muy cercano que es Tucumán Arde. Ah, Tucumán Arde. Y en realidad hoy voy a hablar de Tucumán Arde, una obra que tiene ese título tan sugestivo y tan removedor, y que es una expresión de ese arte de acción. Para hablar un poquito de Tucumán Arde, vamos a, ver como siempre un poco el contexto en el que se va a dar esta expresión de arte, ¿no? Y bueno, recordemos que en 1966 el presidente Arturo Illia, al que se refería recién el panelista, Horacio Robelli. Horacio Robelli, exactamente, fue destituido por el general Juan Carlos Onganía en un golpe militar. Y Onganía decreta, por supuesto, la clausura del Congreso Nacional, marca como ilegales a los partidos políticos y también en la universidad. En este periodo se produce la Noche de los Bastones Largos, por ejemplo. Instaura la censura a la prensa. Y bueno, esta persecución política en el plano cultural se hizo muy evidente a través de la clausura de salas de teatro, de exposiciones, libros, y el dictado de una serie de normas contra todo tipo de libertad de expresión. Esto propició que una enorme cantidad de científicos y también una parte de la vanguardia artística se fuera del país, ¿verdad? Sí, recuerdo. En ese periodo, la CGT de los argentinos va a adquirir una gran centralidad defendiendo los derechos de los trabajadores y también tratando de articular esa lucha de los trabajadores con los estudiantes, con los intelectuales. Es decir, buscaba una especie de vínculo solidario para la lucha entre lo que serían los sectores medios y los sectores obreros. Lo interesante es que la CGT de los argentinos va, digamos, a generar toda una movilización que va a dar como resultado, yo qué sé, el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, todos acontecimientos que son muy recordados por la historia argentina. Pero un poquito antes de eso es que se produce Tucumán Arde, es decir, que Tucumán Arde también está en las bases de esas grandes movilizaciones que todos recordamos en la Argentina del 69. Cuando nosotros queremos referirnos al fenómeno cultural y artístico y también político que fue Tucumán Arde, debemos recordar además que a ese contexto nacional se le agregaba un contexto internacional de los años 60. La Revolución Cubana, los procesos de descolonización, el Mayo francés, la guerra de Vietnam, ¿no? Que eran todos elementos que también estaban en el debate público en ese momento. En Tucumán, específicamente, la industria azucarera estuvo en grandes problemas y eso era resultado, obviamente, de la acción, como siempre, de los intereses de la oligarquía, en este caso la oligarquía azucarera, y también de políticas, en ese sentido, beneficiando a esa oligarquía de distintos gobiernos. En el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, deberíamos decir, él fortalece esos capitales monopólicos y lo que genera es el quiebre definitivo de la pequeña y la mediana industria azucarera. En los medios de comunicación, el ministro de Economía de Onganía afirmaba que esto que se llamó el Operativo Tucumán
tenía como objetivo alcanzar una verdadera expansión industrial, una diversificación agraria, y que eso iba a solucionar la crisis del azúcar. Este operativo era un operativo mediático que de alguna manera intentaba silenciar la situación catastrófica que vivía Tucumán. El cierre de 11 ingenios originó un caos social porque se produjo un fuerte desempleo de casi la mitad de la población activa de Tucumán, y también las dificultades de los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores que empezaron a vivir en condiciones cada vez más paupérrimas, uno podría hacerse la imagen en las casas con pisos de tierra, sin instalaciones de agua potable, sin instalaciones sanitarias, con una pobreza extrema, y bueno, incluso muchos de estos trabajadores de las azucareras tuvieron que emigrar, muchos de ellos hacia la capital, ¿no? Como la posibilidad de conseguir un trabajo, de tener otra vida. Por otra parte, las circunstancias de censura y de persecución que la dictadura ejercía sobre los artistas hizo que la vanguardia, la que había permanecido, la que no había tenido que irse, cada vez se politizó más. Y entonces empezó a abandonar los circuitos institucionales del arte, es decir, aquellos lugares, los museos, bueno, el Ditela, por ejemplo, que había sido un instituto donde se había dado impulso a la vanguardia, y buscar un nuevo camino. Y en ese cruce de situaciones, es decir, los artistas tratando de salir de esa institucionalidad que no les permitía expresarse con libertad, y los trabajadores y la CGT de los argentinos que estaba buscando solucionar los problemas de los trabajadores, hay un acercamiento entre las dos instituciones. En contacto con la CGT, los artistas le plantean su intención de realizar una obra que tenga como objetivo desenmascarar las falsas informaciones que daba la prensa sobre los conflictos y resaltar de alguna manera la situación social real en todo el campo laboral. La CGT le va a aportar a los artistas una fuerte información, en especial sobre Tucumán, que era en ese momento realmente ardía por la crisis, y bueno, los artistas deciden dirigirse al público, pero a un público popular. Es decir, era necesario para ellos romper los códigos del lenguaje de vanguardia, que consideraban que solo era comprensible para un público especializado, en todo caso para una clase media acomodada, pero no para los sectores populares. Entonces piensan en usar los medios masivos, ¿no? Los medios masivos de comunicación, pero de una manera no convencional, sino construyendo un circuito de contrainformación que desmintiera la propaganda oficial a través del arte. Un grupo muy numeroso de artistas elabora entonces este proyecto Tucumán Arde y lo dividen al proyecto en diferentes etapas. Había una primera etapa que consistía en recopilar y estudiar los materiales, documentos que les dieran una visión mucho más profunda del conflicto y de la realidad social. Y esta etapa integró también incluso un viaje que hicieron los artistas a la provincia de Tucumán para establecer contactos con el sindicato de los azucareros, la FOTIA. Sí. Y allí también tomaron contacto con los cañeros independientes, con los docentes, con los estudiantes, e hicieron una conferencia de prensa presentándose como artistas de vanguardia de Buenos Aires y de Rosario, porque eran los dos grupos que estaban integrando esta actividad. Pero no dieron detalles de la propuesta ni el nombre de la misma. ¿Por qué? Bueno, porque eso podía hacer que se cerrara la posibilidad de difundir este hecho, ¿no? Entonces dijeron que, bueno, que en realidad iban a interesarse para hacer una exposición de arte, pero vinculada a la ciudad de Tucumán. La siguiente etapa hizo que una serie de técnicos, incluso algunos trabajadores también, realizaran entrevistas. Hubo artistas que hicieron filmaciones en el sitio,
digamos, que eran elementos que luego van a utilizar en el montaje de la obra. En una primera instancia van a viajar solo artistas rosarinos que van a hacer una conferencia de prensa y dicen, bueno, vamos a hacer una experiencia vinculada con las actividades públicas de la ciudad. Y bueno, durante ese periodo estudian, investigan, documentan los ingenios cerrados, sacan fotos, van tomando nota de todas las observaciones, visitan los ingenios abandonados, van a los hospitales, a las escuelas, miran, investigan sobre la vivienda, fotografían los depósitos. Esto es muy importante porque logran fotografiar los depósitos donde se acaparaba el azúcar que en ese momento estaba escaseando en la población, para producir el alza de los precios, además, obviamente. Entrevistan a dirigentes gremiales, a maestras, a peones, a familias desocupados. Y entonces van elaborando el material de denuncia que evidencia la diferencia que hay entre lo que decían los medios masivos y la palabra oficial del gobierno y lo que era la realidad. El material lo iban enviando de a poco a Rosario porque temían que se descubriera inicialmente cuál era la intención, y para preservarlo lo iban mandando de a poco a Rosario para que elaborara. Bueno, empezaron entonces con una campaña en otra etapa para generar expectativa, usando primero unas pegatinas que solamente decían la palabra Tucumán. Más tarde empezaron a colocar pegotines y pintadas en Rosario, y ya ahí sí con la frase Tucumán arde. Bueno, ya con todo el material investigado, se hace otra conferencia de prensa, y esta vez se denuncia en esa conferencia de prensa la situación verdadera de Tucumán y también las intenciones de su obra. La tercera etapa fue la presentación y puesta en la sede de la CGTA de Rosario. Y bueno, se pensaba hacer una doble muestra, primero en el local de la CGTA de Rosario y después trasladarla a la CGTA de Buenos Aires. Y después llevar la muestra al interior, a otras provincias del país. Y luego se pensaba terminar todo esto con un material audiovisual, y bueno, con la denuncia y un análisis más político de la documentación. Bueno, la sede de la CGTA fue tomada por el arte. Digamos, toda la sede se convirtió en una gran exposición. Cuando uno entraba, vamos a describirla porque la verdad que es impresionante lo que se les ocurrió, ¿no? Cuando uno entraba, había bolsas de azúcar desparramadas por el piso, y el espectador iba entrando en la obra, digamos, iba entrando en el lugar y iba entrando en la obra que lo rodeaba. Había todo un circuito donde había una redundancia casi de información, impactaba, porque allí estaban las fotos de los niños, los hospitales, las casas, los ingenios desocupados, digamos, era un pantallazo muy cruel, si querés, de la situación. Y además, cuando uno entraba, encontraba una serie de datos, además de los testimonios que se iban pasando, también con audio, había datos, porcentajes y carteles que decían Tucumán, Jardín de la Miseria, que de alguna manera ironizaba el eslogan del gobierno, que era Tucumán, Jardín de la República. Bueno, las estadísticas planteaban los niveles de analfabetismo, la mortalidad infantil, y mientras los altoparlantes difundían grabaciones con testimonios de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, de la gente, y se pasaba también la película La Hora de los Hornos, se les servía a la gente que entraba café amargo, ¿no? Porque era el tema de la falta de azúcar en ese momento, y cada poco tiempo la muestra se apagaba, es decir, había un apagón. Eso simbolizaba cada momento que moría un niño en Tucumán, es decir, la frecuencia con la que un niño moría en Tucumán era, digamos, patentizada con apagones
que se iban haciendo en la muestra. El espectador entonces estaba invadido por todos sus sentidos, palabra, imagen, todo eso. Y mostraba de alguna manera la realidad de esos trabajadores cañeros. Yo les propongo escuchar ahora una canción que es una canción dedicada a los cañeros uruguayos, pero cuya realidad era la misma. Vamos a escuchar Cañero del Norte por Daniel Biglietti. Norte. Las grandes moles de los ingenios azucareros, los cañaverales, de estrella a estrella, siempre postergados, los cañeros, trabajando. Y sus hijos, no en la escuela, en el surco, ayudando. Ceniza, sudor, los camiones llevándose la caña. Y en las aripucas de paja y rama se queda el cañero con su miseria. El norte, la caña, el hombre, todo junto, ardiendo. Y el grito del cañaveral, con cortadera y con faca, creciendo, marchando. Cañero del norte, cortadera en mano, la faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. La caña es amarga, amarga pa' vos, que al dueño lo endulza con plata y alcohol, con plata y alcohol. Apana la pindurada con grasa, carne y fidel, apana la pindurada con grasa, carne y fidel. Tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros, tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros. Una caña que te anima y otra que te da dolor. Los bonos sirven pa' poco en la cantina el patrón. Cañero del norte, cortadera en mano, la faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. Sin escuela, ayudando al padre en la azucarera, se aprende a sudar, se aprende a sudar. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral, te está esperando el lucero, peludo el cañaveral, con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal, con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio un día le ha de llegar con cortadera y con faca la voz del cañaveral. Vos sabés, Silvia, déjame que te cuente. Sí. Quizá la primer noticia que tuve de la muestra Tucumán Arde
fue en el Estrella Roja del periódico del ERP, anunciando el fusilamiento de 4 compañeros nuestros que estaban haciendo entrenamiento ahí cerca de Rosario, en Clark, los mataron. Y uno de ellos, pues estaba en una semblanza de cada uno de ellos, y dice, no me acuerdo el nombre, si no lo hubiese traído, era un artista plástico, fulano de tal, teniente del ERP, o sea que estaba bien metido en la lucha, que había participado en la muestra Tucumán Arde. Entonces de ahí me queda presente. Y hace un tiempo, ahora, no me acuerdo, porque ahora si antes o poco después de la pandemia, caminando por la calle Defensa, hay una tienda que se llama Tucumán Arde. Ah, mirá. Y entré y tenían algunas cosas, sí. Impresionante, no sabía ese dato. Y la verdad que, te cuento también que yo cuando viví en Argentina, ahí me enteré de Tucumán Arde a través de un cuadro de un artista argentino que mostraba a los cañeros con los puños en alto, y me impactó esa obra, y empecé a averiguar de qué se trataba, y bueno, era en conmemoración, digamos, o pensando en lo que había sido Tucumán Arde. ¿En qué año fue esa muestra en la CTA de Rosario? 68. 1968. Rosario iba después a Buenos Aires, pero cuando llegó a Buenos Aires se implantó en Buenos Aires, se hizo en Buenos Aires, pero en esa de Buenos Aires habló Ongaro, sí. Y también habló otro dirigente, un dirigente petrolero, pero habían agregado a la muestra un cartel que decía "Libertad a los patriotas de Tacorralo". Ajá. ¿No? El grupo de la FAP. Sí. Y inmediatamente, digamos, presionaron y la clausuraron a la obra, por la cual no pudo estar abierta en Buenos Aires. Es decir, estuvo abierta un par de días y la censuraron totalmente. Y tampoco se pudo hacer lo que se pensaba, que era trasladarla a otras partes de la Argentina. De todas formas, la importancia que tuvo realmente Tucumán Arte es que fue un detonador de fenómenos políticos artísticos, ¿no? Por ejemplo, el siluetazo tiene que ver con Tucumán Arde, y además Tucumán Arde generó la idea, básicamente, de que los artistas decían, a nosotros no nos importa si pasamos a la historia del arte o no, ni nos importa que se discuta si esto es arte o no, porque se decía que no era una obra acabada. A nosotros lo que nos importa es unir el arte a la lucha social. Y bueno, Tucumán Arde quedó impresa en la memoria de todos aquellos artistas comprometidos con las realidades del pueblo, que ponen su talento al servicio de las luchas y la transformación social, como lo hicieron años después quienes hicieron el siluetazo. Y por eso es que quería traer esa historia de Tucumán Arde. Bueno, Silvia, vos siempre nos das un golpe al corazón, porque yo me inicié en la militancia socialista y revolucionaria en ese año 68 y en la CGT de los argentinos. O sea, militaba en un grupo político, pero una de las actividades principales que hacíamos era vender el periódico de la CGT de los argentinos. Claro. Así que estamos ahí en el... Me alegra enormemente poder, digamos, aportar desde este lugar algo que pueda conmovernos, porque en definitiva la vida es eso, ¿no? De lograr conmoverse con aquellas cosas que nos importan y por las que en todo caso transitamos, ¿no? Transita nuestra vida por esos lugares. Bueno, Silvia, llegamos al final del programa 202, que nos olvidamos de decir al principio, lo decimos al final.
Y bueno, y nos veremos el próximo lunes 23 de octubre, que vamos el día después de las elecciones. Vamos a ver con qué Argentina nos encontramos el próximo lunes. Estaremos atentos. Bueno, Silvia, te mando un fuerte abrazo, y aquí nos despedimos de la audiencia, de Silvia, de Dayana, y nos vemos el próximo lunes en Todos los Fuegos por Radio Rebelde AM 740. Hasta el lunes.